¿Qué tal amigos y amigas? Saludos para ustedes. Soy Luz de María Muñoz y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un aspecto de la historia y de los monumentos de una de las ciudades más importantes del mundo. Se trata de El Cairo, la gran capital de Egipto, que es una ciudad intensa, vibrante y llena de contrastes, con una población actual que rebasa los 9 millones de habitantes. Es sin duda el corazón del país, un corazón que late agitadamente entre modernos edificios, casas de adobe, vendedores que llevan cabras, burros o camellos y transitan por entre automóviles último modelo. El Cairo, fascinante, es muchas ciudades a la vez. Y como sucede en todo el país, también aquí la historia sale al encuentro del visitante que en el sur de la ciudad moderna encontrará la zona más antigua que lo transportará a la época del dominio musulmán por entre callejuelas estrechas y empedradas. Ahí descubrirá algunos de los monumentos más famosos de la época medieval de El Cairo, como mezquitas, tiendas y mercados, que además están considerados como los más bellos de la ciudad y son también parte del listado del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1979. Un recorrido que sin duda le permitirá intuir la grandeza de aquel pasado. Acompáñenme a conocerlo. A lo largo de su historia, Egipto ha tenido otras importantes y conocidas capitales como Tebas, Menfis, Alejandría o Heliópolis. Los orígenes del Cairo se remontan a los tiempos de la dominación romana, cuando se levantó una fortaleza en la orilla oriental del Nilo llamada Babilonia. Las ruinas de esta antigua fortaleza se pueden visitar actualmente en el barrio copto de la ciudad. Con esta fortaleza inició en esa zona el proceso de levantamiento de diferentes ciudades que culminaría finalmente en el Cairo moderno. Cuando en el siglo VII surgió el Islam y se dio la expansión conquistadora de los musulmanes, al llegar a Egipto en el 641, trasladaron la capital de Alejandría a una nueva ciudad, Fustat, que significa el campamento, ubicada también en las cercanías de la actual capital. En Fustat se levantó una mezquita en honor de Amir ibn el-As, comandante del ejército musulmán conquistador. Esta mezquita es de gran importancia por ser la primera de Egipto e incluso se le considera la primera de África, por lo cual también se le llama la apertura, la mezquita antigua o la corona de las mezquitas. El edificio actual se conserva en el mismo sitio donde se levantó la estructura original, muy sencilla y que había tenido como principal propósito el de ser el lugar de oración del campamento militar. Con el tiempo se transformó, ya que fue intervenida en varias ocasiones e incluso llegó a ser destruida durante el tiempo de las cruzadas. Asimismo, los terremotos también afectaron su arquitectura. Actualmente es una combinación de elementos diversos que se remontan a diferentes épocas. Su estructura sigue el patrón tradicional de patio con una fuente para las abluciones y que está rodeado de 4 pórticos con columnas y en una de sus esquinas se encuentra la tumba del hijo del conquistador. Por encontrarse muy cerca del barrio cristiano, esta mezquita es el inicio perfecto para conocer el periodo medieval e islámico de la ciudad. Más adelante, en el tiempo, cuando gobernaron los turcos, uno de ellos, llamado Ahmed ibn Tulun, que gobernó entre el 868 y el 884, Tulun mandó construir otra nueva ciudad, Al-Khatai, que hoy forma parte del Cairo. A esta ciudad la dotó de una nueva mezquita, esta vez mucho más grande que cualquier otra en Egipto. Fue construida en el siglo IX con ladrillo en vez de piedra
y con una profusión de arcos y trabajo en estuco. La mezquita de Ibn Tulun tiene unas proporciones impresionantes y es la mezquita más antigua de la ciudad que conserva sus características originales. Es innegable que impresiona no solo por sus dimensiones, sino también por la calidad de sus elementos decorativos, incluyendo, por supuesto, su singular minarete. La mezquita sobrevivió a la destrucción de la ciudad que había fundado Ibn Tulun y por su belleza fue elegida, claro está, ya en nuestra época, como escenario para una secuencia de la película de James Bond, La espía que me amó. Así es que si no la han visto, pues recomendación. Pero fue con la llegada del ejército fatimí en el siglo X que nacería finalmente la actual ciudad de El Cairo, a pocos kilómetros de la antigua Fustat, que por cierto fue destruida en su mayor parte, pero que se recuerda aún con su nombre en la zona más antigua, donde se pueden ver todavía algunas de sus ruinas. La dinastía fatimí se gestó en el norte de África, en Ifriqiya, hoy Túnez, y eran de filiación chiita. Fue uno de los 4 califatos islámicos históricos y desde Túnez controló todo el norte de África. Al-Muizz li-Din Alá al-Fatimi, quien se decía descendiente de Mahoma, a través de su hija Fátima, se proclamó califa y dominó desde Fez, en Marruecos, hasta alcanzar las fronteras de Egipto, que por entonces ya muy debilitado, se convirtió en una conquista fácil. Así, 100.000 hombres del ejército fatimí entraron casi sin resistencia en Egipto el 1 de julio del 969. En el año 972 de nuestra era, el general fatimí Ja'far al-Saqli, encargado de la conquista del territorio, decidió que se levantaría una nueva capital en Egipto, a pocos kilómetros de la antigua Fustat. Esta nueva capital recibió el nombre de Al-Qahira, la triunfante, y es la misma a la que nosotros conocemos hoy como El Cairo. De esta forma, Egipto y su nueva capital se convirtieron en la sede del califato fatimí y en un gran centro artístico. Fue un tiempo de prosperidad para Egipto. Los califas fatimíes vivieron en Al-Qahira con opulencia, favorecieron las artes y expandieron su dominio sobre la Meca y Medina, así como por el norte de Siria. Gobernaron durante 2 siglos hasta el año 1171. Fue también en el siglo X cuando, por otro lado, los turcos selyúcidas, que eran originalmente nómadas provenientes de la estepa, llegaron a Persia alrededor del 985 después de Cristo. A partir de ese momento, se convirtieron al Islam y extendieron su dominio tomando Bagdad en el 1055 y controlando con ello a los califas abasíes, aunque reconocieron siempre la supremacía de estos como jefes de la Umma. Los turcos selyúcidas, que eran suníes, controlaban entonces toda la Tierra Santa y eran fanáticos de su nueva religión. Acosaron a los peregrinos cristianos y esas ofensas generaron una reacción de la cristiandad, las cruzadas. Una vez que llegaron los contingentes cristianos que conformaron la primera cruzada, que se llevó a cabo del 1096 al 1099, lograron la conquista de Jerusalén debido a que los musulmanes se encontraban divididos y confrontados entre ellos. Habría que esperar hasta la llegada de Yusuf ibn Ayub Salah al-Din, mejor conocido como Saladino, uno de los guerreros musulmanes más grandes que tuvo el Islam, para que los unificara y pudieran así enfrentar a los cruzados cristianos y arrebatarles los territorios que habían obtenido. Entretanto, hubo enfrentamientos entre cruzados y el ejército fatimí egipcio, que no logró contener a los invasores que entraron en Egipto en el año 1117, y desde ese momento no hubo paz. Saladino era de origen kurdo y se educó como guerrero desde muy tierna edad.
Su nombre es leyenda hasta el día de hoy entre los musulmanes y también muy conocido en Europa. Es Saladino el arquetipo del guerrero justo, caballero y valeroso. Saladino acabó con la dinastía fatimí de Egipto y se proclamó sultán. Se enfrentó contra los cristianos, a quienes dio una tremenda derrota en los Cuernos de Jatín en el año 1187. Y bueno, este suceso ha pasado a la historia y con Saladino se mantuvo Tierra Santa en manos del Islam. Como testimonio histórico de este complejo periodo de la historia, se encuentra en El Cairo uno de los conjuntos monumentales más importantes de la ciudad y pieza esencial del patrimonio declarado por la UNESCO. Se trata de la fortaleza medieval construida por el sultán Saladino. Esta fortaleza se encuentra en un promontorio del Cairo, en lo alto de las colinas de Mokatam. Su objetivo era proteger a la ciudad de los ataques cruzados. En esta ciudadela podemos encontrar más de 3 mezquitas de diferentes periodos históricos, como por ejemplo la muy conocida mezquita de Mohamed Ali, que es del siglo XIX. Y bueno, pues representa también uno de los hitos arquitectónicos de El Cairo. Pero también podemos encontrar el Museo Militar y el Museo de la Policía. La colina en la que se ubica esta fortaleza es también un gran mirador, porque desde ella se pueden obtener unas maravillosas vistas de la ciudad, particularmente de su parte más antigua, desde donde se pueden observar pues, los innumerables minaretes y cúpulas de mezquitas. Una vez concluida su construcción hacia el siglo XIII, la ciudadela se convirtió en la residencia de los gobernantes egipcios y lo seguiría siendo durante casi 7 siglos hasta que el jerife Ismail Pasha trasladó su residencia al nuevo y céntrico Palacio de Abdín en 1872. Para ir finalizando el recorrido y luego de conocer tanta historia, el visitante se merece un descanso. Por eso les recomendamos visitar el Bazar Al-Khalili, ubicado también en el casco antiguo, a donde llegarán caminando tranquilamente por entre sus callecitas. El Bazar Al-Khalili es un lugar exótico y típico que muestra el verdadero Egipto de ayer y hoy. En este mercado árabe o zoco, en medio de las voces, animales, puestos de comida, también hay artesanos que venden sus trabajos y un eterno ir y venir de personas de todo el mundo. En este espacio multicolor se conserva el aroma a especias. Hay una oferta de productos variados, desde baratijas hasta joyería. Y como en cualquier otro bazar de Oriente, la cultura del regateo es la norma. Siempre hay que regatear los precios antes de comprar. Pero no podemos dejar de mencionar la calle Al-Muiz, que con cerca de 1 kilómetro de longitud es una de las calles más antiguas del Cairo y reúne numerosos tesoros arquitectónicos medievales, entre los que destacan algunos palacios y mezquitas. Y con esto, queridos amigos y amigas viajeros, esperamos despertar en ustedes la curiosidad de conocer un nuevo y apasionante destino. Los invitamos a que se unan a nuestros viajes culturales y conozcan todo sobre nuestros próximos destinos a través de la página www.culturalpaideia.com. Hasta la próxima.